Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompaña, como es habitual, Clara Doña. ¿Qué tal estás, Clara? Yo muy bien. ¿Cómo te está tratando a ti el frío invierno? Qué tal también la Navidad y todo eso, hombre? Que es que si queremos ser un podcast de bien tenemos que meter como cositas así de nuestra vida, ¿no? ¿Qué tal? Es verdad que este es el primer programa del año, como grabamos solo uno al mes, se me había olvidado que el último ya era el de antes de las fiestas. Y yo he estado súper a gusto y como te comentaba fuera de micro antes, la verdad es que no todo a mi alrededor está yendo muy bien, pero yo sí que estoy yendo muy bien y eso me alegra bastante, así que muy contento. Y gracias por preguntar, Clara, que no es lo habitual. Normalmente no te pregunto. No, ya no porque no Perdón. me preguntes tú, sino que es como la maldición del presentador, que no se Sí, le suele preguntar porque es el que tiene que hacer las preguntas. sí, sí. Pero, ¿tú qué tal? La Navidad y esas cosas. Pues nada, normal. Una Navidad más. No sé, es que nunca sé qué decir. Bien, porque no trabajar está bien. Ah, Mal por seguir patrones sociales establecidos, aunque no tengas ganas. Pero bueno, ya pasó, todo bien. No es traumático tampoco. Bueno, pues mientras sea así, ya me alegro. Bueno, pues para empezar el año nuevo, me alegra un montón tener aquí a un invitado muy especial que llevaba mucho tiempo queriendo que viniera. Y ese invitado es Álvaro Arbonés. ¿Qué tal estás, Álvaro? Hola, pues muy bien, aquí con vosotros no podría estar mejor acompañado, así que genial, la verdad. Yo que sepas que desde aquí suelo recomendar un montón vuestro programa porque soy súper fan, más allá de que Literal. seamos amigos. Es como, es que en Checkpoint dijeron esto, es que Álvaro, es que tal, siempre estoy con ese rollo. Así que yo creo que la gente ya, si es que evidentemente nos conocen ya por Eurogamer o por Checkpoint, yo creo que saben quién eres, pero si no, le va a sonar tu nombre porque ya te he mentado por aquí varias veces. Eso está bien, eso está bien. Y si no, pues bueno, en este ratito seguro que me conocen y alguno hasta dirá, pero ¿qué dice este? ¿Qué dice este? Que eso también es posible que llegue a pasar. Bueno, bueno, pero desde un punto de vista positivo, seguro. Eso espero, eso Eh, espero. Así que bueno, si queréis, vamos a empezar con el tema de hoy, pero antes de entrar a fondo en él, vamos a comentar de dónde viene todo esto. Porque como es marca de la casa de este programa, no suelo preparar las cosas y suele ser un poco según surgen y no sabía muy bien de qué hablar. Pero estaba hablando contigo, Álvaro, y dije, joder, te tendrías que venir al programa, que siempre lo pienso y nunca te lo digo. Y a raíz de eso empezamos a comentar temas posibles de los que podríamos hablar. Y como yo, estas navidades precisamente, he estado jugando a Snatcher, que es esta visual novel de Kojima, que salió en el año 1988. ¿Ocho? Vale, he acertado. Otra cosa, no me suelo apuntar los números y los tengo que decir de memoria. Pero eso, como es un juego así retro que he estado jugando estas navidades, por cierto, muy navideño, porque no lo sabía, pero está ambientado en Sí, Navidad. Es como un poco la jungla de cristal, que por rebotes de Navidad también. sí, sí. Total. Y jugar este juego es como que me trajo el tema a la cabeza de juegos que son muy antiguos, que son retro, pero que sin embargo nos consiguen atrapar pese a eso, ¿no? Porque es verdad que a veces nos podemos acercar a estos juegos con cierto prejuicio de, bueno, como es viejo, lo puedo probar para ver si es que realmente tiene algo que contar a día de hoy, pero ya asumo como que va a estar medio rotito, que no ha envejecido bien y que me va a aburrir, lo voy a quitar. Y sin embargo, luego te sorprendes como juegos de hace muchos años te pueden atrapar de una forma súper magnética y sin embargo hay juegos de ahora que me pongo porque creo que tengo que jugar y no aguanto ni 5 minutos. Entonces, como que es algo que me sorprende y fue una de las cosas que planteamos para tratar en este programa. Entonces os quería preguntar, para empezar, que hablásemos de juegos que habéis jugado, puede ser recientemente o no, pero juegos retro que os dieran esa sensación de decir, esto podría haber salido ahora mismo y funcionaría igual de bien. No sé si quieres empezar tú, Álvaro, ya que vienes de invitado. Es que hay bastantes porque rejuego mucho, me gusta mucho jugar retro en plan. Me gusta mucho jugar y eso significa que me gusta también muchas veces, como tengo que jugar mucho por novedades, me gusta a veces cuando tengo que jugar yo lo que me apetezca, me gusta más rebuscar, ¿no? Es decir, voy a ir para atrás, no voy a centrarme solo en lo nuevo. Entonces me pasa esto. Quizás uno que me sorprendió muy gratamente fue Max Payne, el primero Mm. de Ujú. jugarlo ahora, creo que es un juego que se siente muy bien. No es que digas, guau, podrías traerlo ahora y se sentiría igual de bien, pero dices, ostras, veo de dónde vienen un montón de cosas, veo, su estética sigue siendo
es crujiente, digamos, ¿no? La estética es crujiente. No, no es que haya envejecido bien, pero ha envejecido de una manera elegante. Tiene una estética que dices, bueno, quizás no ha envejecido bien, pero ha envejecido guay. Le pega al juego. Y eso lo valoro también mucho. Me gustan mucho los tiroteos, me gusta mucho su ritmo, toda su... A ver, al final es un juego que es muy paródico. Se está cachondeando de todos los tropos del policía malote que le han matado a la familia, no sé qué, y lo hace muy bien, y es un juego muy, muy bueno, y me sorprende lo sólido que es a nivel jugable, incluso hoy lo juegas en 2023 y dices, es que esto sigue siendo un shooter muy, muy, muy bueno, incluso cuando los shooters se han ido en una dirección completamente diferente, vaya, o sea, ahora no harías un juego como Max Payne ni de coña. Harías otro tipo de shooter. Y me sorprende muchísimo por eso. Así que yo diría que este es uno de esos juegos con los que me quedaría. Y te diría también que, habiendo jugado los Silent Hill recientemente, Silent Hill 1 es el Silent Hill que más me sorprende a día de hoy. Gracias. O sea, lo tenía arriba en la lista y aquí la pobre Clara lo sabe porque la turra que doy yo con Silent Hill no tiene fin. Pero es que me lo rejugué hace un año y pico y era el que más tiempo llevaba sin jugar porque de hecho ni me lo pasé, lo jugué medio pequeño, edad no recomendada para jugar a Silent Hill, por cierto. Y como que nunca lo había terminado y dije, ¿qué? No sé cómo decirlo. Porque una de las cosas que has dicho tú sobre si es que han envejecido bien o no, yo creo que hay diferentes formas de enfocar cómo ha envejecido un juego, porque una cosa es lo supuestamente objetivo, de vale, si traemos un juego literalmente con estas mecánicas y las aplicamos a día de hoy, igual pues oye, se nota que está muy viejo, pero a nivel subjetivo de cómo te sientes jugando al juego es como un equilibrio de factores de lo que componen el propio juego que hacen que estés súper a gusto jugándolo y como que no... Claro. Que las asperezas que las tienen se te olviden completamente, porque claro, yo si me pongo a hablar de cosas que han envejecido mal en Snatcher también cuidado, porque hay unas Sí, cuantas. sí, no hablemos del tratamiento de las mujeres en Snatcher. Efectivamente, sí. Vaya. Es una cosa Pero, eso. pero Silent Hill 1, menuda maravilla, qué bien se juega, qué atmósfera. Yo creo que no me gustaría que hubiera un remake de Silent Hill 1, porque creo que es increíble jugarlo así y creo que dice mucho de él y transmite un montón de emociones siendo como es un juego de la Sí. PlayStation 1. Yo creo que Silent Hill 1 lo juegas hoy y te transmite absolutamente todo lo que te tiene que transmitir, y Silent Hill 2 no. Silent Hill 2 me funciona mejor conceptualmente, o sea, conceptualmente me parece mejor juego, el concepto de Silent Hill 2 me parece mejor, los monstruos me parecen mejores, las ideas me parecen mejores, pero la ejecución a día de hoy me parece tortuosa. Jugar a Silent Hill 2 hoy me parece un dolor en el culo. Y no me pasa con Silent Hill 1. Silent Hill 1 me lo pasé muy muy bien jugando. Y por eso, lo siento mucho, voy a decir una cosa por la cual me va a odiar la gente. Yo quiero un remake de Silent Hill 2 para poder jugarlo como... Quiero poder jugarlo. Con gusto. Joder, es curioso porque es verdad que yo ese verano, que fue como hace 1 o 2 años, rejugué Silent Hill 1 y después rejugué directamente Silent Hill 2 y paradójicamente noté un poco eso. No lo había asociado o no lo había puesto de esa forma comparativa como, joder, funciona mejor el primero que el segundo en ciertas cosas, pero como que yo creo que me frustró más el segundo por muchas y evidentemente por lo que me quedo es por otras cosas, como a nivel, como dices tú, conceptual, a nivel de todo lo que envuelve el juego, pero no de lo que es jugarlo, que es verdad que es un poco tortura, pero Sí, bueno. sí. No, lo que envuelve al juego es increíble. O sea, toda la narrativa, el arte, me flipa. Es un juego icónico, pero el juego es... La base jugable no lo es. Ojalá lo fuera, pero no lo es ahora mismo. ¿Y tú, Clara, qué juegos así retro que te hayan transmitido buenas sensaciones tienes en la recámara? A ver, yo estaba pensando, antes de decir un par, tengo muchas ideas porque me habéis dado muchas ideas ahora, ¿no? Y estaba pensando en qué hace, y sé que esto es otro podcast, ¿vale? Pero yo lo voy a soltar y luego digo lo mío y os podéis olvidar de esto. ¿Qué hace un juego retro más o menos rejugable, ¿no? Y aparte, o para mí personalmente, aparte del hecho de que pueda llegar a estar roto, como lo que estabais comentando de Silent Hill 2, que hasta cierto punto es un juego que ha envejecido mal porque los controles no son los que eran, o es tremendamente tosco, o no le pegas a los monstruos donde les quieres pegar. A mí, fíjate que la otra cosa, y esto tiene que ver también con lo que estabais hablando de Snatcher, que me haría no jugar un juego retro es cómo hayan envejecido ciertos temas o ciertas cosas, ¿no?
Por ejemplo, lo del tratamiento de las mujeres para mí sería un no way. No me quiero meter en ese pozo. Y yo creo que es una de las razones por las que rejuego pocos juegos retro, o juego, perdón, pocos juegos retro que no haya jugado antes. Tengo muchos juegos retro de confort. He estado en este podcast durante 2 meses sin jugar a nada nuevo porque estaba un poco más pocha mentalmente y jugando a Faraón del 99. Y lo he comentado 800 veces y no lo voy a volver a comentar. Y por ejemplo, mis juegos confort es el gran mundo de los juegos de estrategia o los sims, en general los simuladores, porque creo que ahí no puede haber tanta colisión entre temas, o no va a aparecer de repente una mujer hipersexualizada. Podría, pero yo ahora mismo no puedo pensar en ninguno. Son como espacios seguros, ¿no? Y iba a decir que un juego retro que empecé hace como año y medio, pero lo dejé por cuestiones, no porque el juego no se viera increíble. Y retomando la idea de Álvaro, me ha gustado mucho eso de no ha envejecido bien, ha envejecido guay, ¿no? Pienso en mucha gente así como más mayor, ¿no? Que no es que no tengan arrugas, es que son guays, ¿no? Y el juego este es Sacred, este juego de 2004, creo que era, de un estudio que se llamaba Scaron, que a mí en su momento me encantaba. Y visualmente el juego tiene un estilo, pues eso, como muy crispy, ¿no? Como que es una cosa muy única de su momento, pero no por ello peor. Alex ya sabe que, por ejemplo, a mí los gráficos, y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, no necesito gráficos hiperrealistas. Mientras el juego tenga una personalidad, a mí me sirve. Y Sacred me parece que tiene un estilo artístico, un diseño precioso. Y jugablemente es muy rejugable, ¿no? Y aunque no lo haya jugado, o no lo haya vuelto a jugar completamente, otro juego retro muy confort es los Roller Coaster Tycoon de toda la vida, porque son una cosa absolutamente maravillosa. Pero ahí podríamos meter juegos de estrategia. Pues fijaos en Age of Empires 2, que es un juego que sigue siendo el mismo juego. Mi padre lleva 20 años o 30, ya no sé ni cuántos tiene, jugando al mismo juego. Y hay algo que hace que no envejezca mal. Imagino que los gráficos no son, aunque le hayan puesto una pátina. Y no sé, que yo creo que es un tema muy, muy interesante y que da para un podcast entero. O sea, si quieres apúntatelo en la recámara, Alex, porque incluso con el tema, ¿no? De que ahora hablamos de lo retro, pero ¿qué es ahora mismo lo retro? Porque yo estaba diciendo Sacred de 2004 y digo, pero eso es retro. Ya ni lo sé, ¿sabes? Ya el tiempo pasa tan rápido que ya ni siquiera sé qué es retro y qué no es retro. No, por supuesto. Y estábamos hablando antes también que, nos guste o no, PlayStation 3 es retro, o Xbox 360 es retro. Yo, en mi lista de cosas retro que he jugado muy guays, bueno, aparte de que quería comentar, porque es que he estado pensando en lo que hablábamos, ¿no? De juegos que me han transmitido la sensación de... no sé cómo decirlo. Es que creo que tiene que ver con el ritmo, pero ya no solo es eso, pero como que me han atrapado ineludiblemente y que no me he dado cuenta de que los estaba jugando, ¿no? Que es un poco lo que pasa cuando disfrutas de algo. Yo... hay dos tipos de cosas que disfruto. Una que disfruto porque me toca obligar un poco y sin embargo la disfruto porque, oye, si no estuviese disfrutando yo dejaría de jugar o de ver algo, que no tengo ningún problema para hacerlo. Pero hay cosas o hay obras culturales que tengo como que presionarme un poco para seguir, no quiero decir consumiéndolas porque no me gusta esa palabra, pero vamos, ya sabéis. Y otras que simplemente no me he dado cuenta y han pasado por mí. Incluso puede ser que un juego que me haya pedido mucho de mí, que me haya costado un poco de esfuerzo seguir jugando, como para mí, y puede que para mucha gente no, fue Disco Elysium. Es un juego que me pedía un esfuerzo, a lo mejor mental, o a lo mejor yo me lo tomaba demasiado en serio y como que lo pensaba todo demasiado. Y aún así es mejor juego y me gusta mucho que a lo mejor algún otro juego que haya podido jugar, que supuestamente, con muchísimas comillas, objetivamente es peor juego, pero como que he disfrutado mucho de él. Como me estoy acordando ahora de Tinykin, que es un juego bastante random, que no tiene tampoco mucho que sacar, pero sin embargo lo bueno que tuvo jugar a Tinykin fue cómo no me di cuenta ni de que lo había jugado porque estaba como tan relajado jugándolo que me entró súper bien. Y en estos mismos términos, un juego retro que me fascinó hace unos años jugar fue Metroid Zero Mission, que es a su vez un remake del primer Metroid en la Game Boy Advance. Y yo diciendo, pero qué bonito es este juego, qué bien funciona, qué gusto jugarlo, qué bien lo estoy leyendo. Y, joder,
no sé. Es que además es un muy buen remake, a ver, ¿eh? No, te has ido tú también a un muy buen remake de un muy buen juego, porque el Metroid original ya es un muy buen juego, tiene un diseño increíble, es uno de esos juegos, el Metroid original te lo pones hoy, bueno, a excepción de un par de detalles, sobre todo hay un par de momentos que son un poco más confusos y un combate final que es para verlo, sigue siendo un juego excelente y el remake que hicieron es asombroso. Es un juego asombroso. Entonces es como, uff, yo entiendo que te flipara. Claro, y es un ejemplo de estos, de que si se hace bien un remake no es que haya que cambiar muchas cosas, sino que es poner en valor con ciertos ajustes suficientes que lo que ya existía era increíble entonces y ahora pues simplemente lo hago un poco más fácil de acceder a él y demás, pero el juego de base ya era muy bueno y creo que es un buen ejemplo, pero a lo que iba en realidad es a decir cómo, más allá de cosas como esa o como Silent Hill 1, estoy yo con las palabras, que ya hemos comentado que es como más universalmente retro o es fácil de reconocer como retro y está muy bien. Pero es que hay otras muchas cosas. Por supuesto que el PlayStation 2 es retro, que GameCube es retro. Yo he estado jugando recientemente Eternal Darkness, me ha parecido súper guay un montón de cosas que hace ese juego, incluso a día de hoy. O Pikmin, el primer Pikmin. O Uf. Metal Gear Solid 2, que lo rejugué y me hizo cambiar de orden mis Metal Gear favoritos en pos del 2, que para mí ahora mismo es el número 1. Hmm. Y esos por supuesto que son retro, pero aparte, otro juego retro que he jugado recientemente es Vanquish, que me parece también increíble. Y es un juego retro desde la 360, pero es retro. Por mucho que esté versión HD en la Play 4 o en la 5, donde queráis, Vanquish de la 360 es un juego retro y Bayonetta igual. O sea que Yo no tenemos sé. que expandir eso, el concepto de hasta dónde entra lo retro y dónde no. Pues Claro. si utilizamos el factor como temporal de juegos que hayan salido hace X años, porque evidentemente en la época de la Play 2 la Super Nintendo era retro, pero claro, el tiempo sigue pasando y ahora las cosas, o sea, si utilizamos esa regla de la temporalidad, hay muchas cosas que son retro, nos guste o no. Sí, pero creo que por cómo ha avanzado la tecnología, quizás tenemos que empezar a pensarlo menos en términos de temporalidad y más Claro. en términos de cómo avanza la tecnología. O sea, si empezamos a considerar a Vanquish y a Bayonetta como retro, entonces cuidado porque la PlayStation 4 y Va a ser la retro, sí, Xbox dentro One de ya poco. también son retro. Entonces, no sé hasta qué punto la temporalidad ya sirva para hablar de retro y no tengamos que pensar en los saltos de tecnología. O sea, hasta que no haya un salto de verdad tecnológico que digas, vale, aquí ha habido un cambio superior, no veo el sentido de hablar de esto de retro. Yo creo que el retro ahora mismo lo dejaría hasta PlayStation 2. PlayStation 3 no lo consideraría un retro hasta que haya un cambio tecnológico realmente fuerte. Que creo que va a haberlo. Creo que en esta generación ya lo habrá, pero aún no lo estamos viendo, ni remotamente. Y con el ritmo que vamos, pues a saber cuándo lo veremos, que esta es otra. Sí, a mí me pasa que el otro día no me acuerdo quién lo hablaba, pero que la generación de la actual, la de Play 5 y Xbox Series, fue la primera en la que yo pude permitirme activamente comprar las consolas con mi propio dinero y además las dos y de salida, ¿no? Y fue como una locura y yo tenía una ilusión por eso, porque yo recordaba lo que había sido para mí el salto a una plataforma de nueva generación, ya no en primera persona porque no eran mías, pero en mi alrededor, las generaciones pasadas y era como un evento, como vamos, una revolución, ¿no? Porque tenía mucho más que ver con ese cambio tecnológico del que hablas tú, Álvaro, que por cierto, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, porque es verdad que necesitamos más saltos, ¿no? Si, por ejemplo, la realidad virtual fuese mucho más mainstream y realmente fuese como la nueva plataforma de videojuegos por excelencia, creo que sí que podríamos hablar de Bayonetta como retro, porque sería una forma de jugar tan diferente y una tecnología tan diferente que lo anterior se convertiría en retro casi por eso. Pero como no ha pasado, una de las penas es que esta generación, la de Play 5 y Xbox Series, pues a muchos nos ha decepcionado en el sentido de lo que recordábamos que era un salto generacional. Y que entiendo que hay muchos más factores a tener en cuenta más allá de lo más importante es la tecnología y entonces hay que romper todo y que los juegos de ahora, que los de atrás o las plataformas viejas se queden abandonadas. Pero, aunque sea un poco feo decirlo, que eso se hiciese en el pasado tenía sus ventajas. El hecho de que la consola anterior quedase desechada ha tenido su momento. Hay mucho catálogo que puedes jugar ahí. Si te la compras a día de hoy, una Play 4, una Play 3, puedes estar años jugando si no has jugado esos juegos. Y aunque entiendo que no es lo más accesible del mundo, o lo más, no sé cómo decirlo, democrático,
sí que he hecho en falta que las nuevas plataformas corten con lo anterior para realmente explorar nuevos campos, y no se está haciendo y es una pena. Ya, Ya. pero es que yo ahí me pregunto realmente qué nuevos campos deberían explorarse para que lo demás deba considerarse retro, aparte de la realidad virtual, Hay ¿sabes? Pues cosas. hay Es que no cosas, sé, pero es que para mí es como... em, no sé hasta qué punto, como que siempre veo que muchos de estos discursos están basados, y creo que no es nuestro caso aquí, ¿no? Pero están basados en, obviamente, el fotorrealismo o los frames o como ese tipo de avance tecnológico, em, cuando, obviamente, para mí, imagino que para vosotros también, no quiero decir que no sea para vosotros, el cambio más grande sería en temas de, por ejemplo, pues es que ahora decir inteligencia artificial me suena ¿sabes? A como que estoy aquí quitándole trabajo a alguien y no lo quiero decir, pero me entendéis, ¿verdad? sí, sí, sí. Como más por ese campo, ¿no? Por la propia inteligencia del juego, porque yo no sé, yo igual soy ya una vieja con 30 años, ¿no? Pero es como que, ¿cuál es el siguiente techo que hay que romper? Claro, es que igual Mm, ya no tenemos techos que romper, exactamente. Lo Claro. único que queda ahora mismo es como una llanura donde todos los cambios son imperceptibles y en realidad no podemos pretender hacer estos cambios Ujú, como si los había antes. Y es absurdo hablar de retro. En realidad lo único que estamos haciendo es perpetuar una idea que, bueno, estaba ujú. antes, pero tendríamos que aprender a hablar de los juegos en otro sentido al final. Claro, porque ¿qué hace un juego retro si no nos centramos en la temporalidad? Porque es lo que tú dices, Álvaro, es injusto y además en este mismo podcast nos quejamos siempre de que todo va demasiado rápido en la industria del videojuego. Si no nos basamos en la temporalidad, ¿qué hace un juego retro? Y es lo que decía antes, creo que hay muchos juegos que salen hoy en día que si no existiera el calendario que tenemos, igual no sabríamos distinguirlos de un juego retro. Me refiero de un juego retro que funcione bien a nivel mecánico, por ejemplo, ¿no? Por estilo visual o por la sencillez de su propuesta, que no es algo malo para nada, al revés. Entonces, no sé, como que es un tema que a mí me interesa, ¿no? Como por esa parte de meterme como más en que sé cómo se define. Sé que no es el podcast, pero bueno, sí que lo es. Y aquí venimos a hacer un poco de jam session de ideas. sí, sí. Y no sé, yo sobre todo esto estoy de acuerdo, ¿eh? Y estoy convencido de que tenemos la gran mayoría de puntos en común. Pero sí que Mm, quiero reivindicar y también explicar que no era eso lo principal que quería defender. Pero quiero reivindicar un poco que los gráficos, por supuesto que importan. Importan a nivel narrativo, importan a nivel mecánico, importan en muchos sentidos. No es algo que. Oye, entiendo que se pueden reivindicar de una manera como un poco cutre, ¿no? Como, mira cómo mola, tiene muchos poros el personaje, como si eso fuese lo importante. Pero no hay que olvidar que el apartado visual y el realismo o el fotorrealismo y demás sí que influye mucho en cómo se percibe un juego, influye en el game feel y en muchas cosas. Y no digo que sea lo primordial, pero es un factor a tener en cuenta. Y sin embargo, más allá de los gráficos, que no creo que fuera lo que las más consolas tuvieran que aportar como para diferenciarse de las anteriores, pero sí que hay ciertos cambios tecnológicos que yo creo que no sé si se están explotando como se deberían explotar, y cuando iban a salir las nuevas consolas se decía, ¿no? Como es, por ejemplo, el disco duro, que es una gilipollez, como algo en lo que nunca, mm, nunca pensábamos que fuera a importar, ¿no? Como es, bueno, pues ahora tiene un disco duro que es diferente y que lee todo mucho más rápido. Y es que una cosa así que se puede prejuzgar, que es absurda y que da igual, sí que si haces un juego solo pensando en que tienes esa tecnología y no teniendo que trasladar el mismo juego a otra plataforma a la vez, todos sabemos que las transiciones, por ejemplo, en el mm. God of War de 2018 con plano secuencia, en muchos momentos el personaje está obligado a pasar por cierto tipo de estructuras para tapar la carga que tiene que hacer la consola para cargar escenarios nuevos, ¿no? Entonces, o sea, sí que importan esos matices, y sobre Sí. todo desde las entrañas del desarrollo, todos los factores que tienen que ver con la pura tecnología de lo que puede hacer y no puede hacer una máquina determina un montón los juegos que se pueden y no se pueden hacer, independientemente de las ideas. Y lo digo como desarrollador de realidad virtual portátil, que la potencia es ridícula. Hay muchísimas cosas que yo veo lógico que deberíamos hacer y que luego, oye, esto no se va a poder hacer por temas tecnológicos. Entonces, sí que me gustaría que las nuevas plataformas pudieran tener un poco más de libertad para explorar eso. Otra cosa es que las compañías, que es lo de siempre, o una compañía triple A quisiera poner eso como principal motivo de desarrollo de un juego, que evidentemente no lo va a ser, porque van a pensar en otras cosas. Pero a veces luego sí que lo son, ¿eh? Porque quiero decir, incluso en juegos hipercomerciales, como puede ser God of War, lo de meter el plano secuencia tiene una intencionalidad creativa y artística y podrían no haberlo hecho perfectamente y el juego podría haber sido muy comercial igual. Entonces,
parece que no, pero luego sí que se pueden hacer esos cambios y me da pena que no los haya. Sí. Pero dicho esto, y para no enrollarnos excesivamente, esto era como el primer tema antes de entrar al otro tema del que íbamos a hablar hoy, que es la visual novel y la aventura gráfica. Porque, Álvaro, cuando te comenté esto de, oye, podíamos hablar de juegos retro que han envejecido bien, y luego te comenté que estaba jugando Snatcher, se te ocurrió decir, oye, ¿y qué pasa con la visual novel? ¿Realmente es un género que es como que se está rescatando ahora y había desaparecido o ha seguido ahí con nosotros? Entonces, si quieres, te doy un poco paso para que comentes sobre esto, ¿no? Bueno, o antes incluso de entrar a hablar de cómo ha ido evolucionando la visual novel o cómo nos ha llegado a día de hoy, sí que te iba a aprovechar para preguntarte, ya que sé por experiencia propia que se te dan muy bien estas cosas, que nos cuentes un poco cómo definiríamos la visual novel, porque yo no me atrevo a hacerlo, entonces te voy a cargar el muerto a ti. Claro, es que definir lo que es la visual novel es súper difícil, porque para empezar hay que entender una cosa, y es que si tú vas a Japón y les dices visual novel, te van a decir ¿nani? Y Sí. te vas a quedar como, y ellos te van a decir que no sé de qué me está hablando usted. Para ellos no existe tal cosa como la visual novel, o sea, ellos llaman aventura a todo eso, ¿vale? Para ellos el RPG, las visual novel, los roguelikes, los dungeon crawler son todo aventuras, ¿vale? No Ujú. hacen la diferenciación, la hacen un poco porque por herencia de Occidente, irónicamente, no porque ellos lo hagan. Entonces, y por una serie de cuestiones que se pueden explicar y porque sí que una serie de motivos comerciales, pero en origen no lo llamaban así, e incluso hoy los más puristas siguen diciendo que son aventuras. O sea, son aventuras y ya está. Entonces es complicado decir, vale, pero ¿qué es una visual novel? Porque si me estáis diciendo que son aventuras, pues bueno, es difícil. Bueno, si somos un poco más puristas, una visual novel es básicamente una aventura gráfica, pero una aventura gráfica donde es más primordial el diálogo entre los personajes y la elección de diálogos que no todo lo que implique cualquier forma de puzzle o pixel hunting. Es posible que haya estos elementos, hay muchos visual novel donde hay elementos de puzzle y de pixel hunting, por ejemplo, yo que sé, el propio Snatcher tiene de ambos y es una visual novel, Ujú. pero en general es eso, es que es japonesa y por eso es una aventura japonesa, es una aventura gráfica japonesa y por eso se la llama visual novel. Luego hay que tener en cuenta que sí, tiene una evolución muy particular, que tiene unos géneros, tiene unos juegos que les influencian muchísimo, tiene unos nombres propios muy específicos, tiene unas personas que hacen una serie de cosas muy particulares, luego llega a los otakus y lo joden todo, pero bueno, esto ya es, claro, entrar ya en los detalles, ¿no? Y la cuestión es esa, la visual novel en realidad son aventuras gráficas, pero mucho más centrados en lo narrativo. Lo que les importa es contarte la historia y que tú tomes decisiones. Y lo que importa realmente son las decisiones que van cambiando la historia y pueden llegar a cambiar el final. Eso es básicamente lo que es una visual novel, vaya. Ujú. Yo, bueno, sobre este género, que ahora sí que lo podemos definir como tal, aunque sea porque lo hemos decidido hacer así en Occidente, yo sí que percibía ese corte de este juego es distinto por el hecho de que lo principal que se hace aquí es leer al final. Bueno, leer y evidentemente, como dices tú, elegir opciones de diálogo, pero el leer es uno de los núcleos del juego, aunque hay juegos que pueden equilibrarlo más con la parte de resolver puzzles y demás, como ya estabas diciendo. Pero uno de los motivos por los cuales yo no me había acercado especialmente a este género es porque tenía esta idea de que a mí no me apetecía leer en un juego y como que yo venía, bueno, quiero decir, esto por ejemplo es muy polémico, ¿no? Y podemos debatir mucho sobre eso y yo ni siquiera defiendo eso, pero cuando se habla de cómo un medio aprovecha sus puntos fuertes para sacarle partido, pues, no sé cómo decirlo, a sacarse partido a sí mismo, como por ejemplo en este caso el videojuego, pues podríamos hablar de cómo pues el game feel y demás, que game feel le puede haber una visual novel también, pero es un poco más complicado buscarlo así. Como que debería ser lo primordial en un videojuego, entonces hipotéticamente, e insisto, yo no lo defiendo así, sería mejor juego, yo que sé, Journey que una visual novel porque aprovecha mejor el videojuego como para transmitirme cosas a través del tacto, si lo queremos ver así, a través de las sensaciones de cómo me muevo por el mundo y demás. Y como que eso idealmente, o al menos en mi mente prejuiciosa en el pasado,
como que yo decía, yo es que para leer prefiero leer un libro, ¿no? Y para jugar, pues prefiero jugar a otro tipo de juegos y no me llamaba la atención las visual novel. ¿Qué pasa? Que evidentemente estaba equivocado y me alegro de haber ido viendo eso con el tiempo. Lo que pasa es que también es un género que desde fuera puede imponer un poco y puedes no saber por dónde entrar y no sé, como que hay que tener un poco de ayuda en ese sentido o mucha motivación por investigar. Y yo me decidí a entrar a fondo en el género gracias a ti, Álvaro, entre otras personas, por recomendaciones que habéis hecho sobre Visual Novel para entrar. Y yo con lo que me encontré, un juego que depende de quién le preguntes, pues podría ser retro, ¿no? Pero es que hace, no sé, fue un año o dos, precisamente en Navidad, Sí. que ahora no sé por qué en mi cabeza es como Navidad es igual a jugar Visual Novel, no sé por qué, es absurdo, pero ahora me ha tocado así. Sí, entonces está guay. Me puse a jugar a Danganronpa y de repente dije, wow, no sabía que me podía gustar tanto leer en un juego, ¿no? Paradójicamente, ¿pero por qué? Porque está tan bien escrito y porque encaja también con el ritmo del videojuego en general y de cómo es Danganronpa y de lo que quiere hacer y de cómo lo hace, que dije, joder, es que esto no me está costando un esfuerzo. No está siendo algo negativo el tener que leer, sino que me estoy devorando este juego como me devoraba cuando leía más libros, me devoraba los libros. Claro. Y en ese sentido fue algo súper guay. Es que una visual novel no está escrita como una novela. Esto es quizás lo primero Claro. que hay que asumir cuando hablamos de visual novel. Una visual novel está escrita como un juego. Una visual novel está escrita como un juego de rol. Tú lo que estás es asumiendo el papel del protagonista. Tú tomas las decisiones que tomaría el protagonista y te estás poniendo en su papel. Te estás poniendo en su piel. Si estás investigando un crimen, por ejemplo en los Danganronpa estás investigando un crimen, tú lo que estás pensando es ¿quién ha podido hacer esto? ¿Por qué ha podido hacer esto? Y lo que estás intentando es descubrir el por qué ha ocurrido eso. Por eso hay tantísimas visual novel que tratan de crímenes. También por eso hay tantísimas visual novel que tratan de sexo. Porque te quieren meter en un contexto en el que, bueno, pues mojas el churro. Pues bueno, también es un contexto Perdón. que es comprensible de por qué puedas querer meterte en ese rol, ¿no? Entonces es comprensible, es que hay que verlo no como un libro donde no necesariamente tienes que proyectarte en el protagonista. Por supuesto que hay novelas que quieren que te proyectes en el protagonista, especialmente en el young adult o en otros géneros donde quizás sí se busca más la proyección. Pero la visual novel busca específicamente ser como un juego de rol de mesa. Busca que tú hagas ser como el protagonista. Te dan un personaje ya prehecho, pero lo que busca es, vale, pero tú te metes en el papel del personaje, tú eres el personaje, así que te estás implicando emocionalmente en la historia y por eso impacta tanto, porque no está escrito como una novela, no le importa los detalles del mundo, no les importan los detalles de lo que hay detrás, lo que les importa es, pero ¿cómo te afecta esto a ti, el personaje? Y por ahí en eso Danganronpa, por ejemplo, funciona como un tiro. Sí. Y lo único que voy a comentar antes de preguntarte un par de cosas a ti, Clara, que quiero saber, es que esto último que acabas de decir, sobre que no le importa lo que hay alrededor, o sea, entiendo por qué lo dices, ¿eh? Pero a la vez, una cosa que me ha sorprendido positivamente es la elección a voluntad de si tú quieres saber eso o no. Y en un libro no podrías elegirlo, ¿no? Bueno, a ver, en un libro, si somos estrictos, como que cualquiera puede saltarse párrafos si quiere, ¿no? Y como que eso es una forma guay de leer, yo creo. Si lo quieres hacer así, como de forma voluntaria, como, ¿por qué no vas a modificar el libro como a ti te dé la gana? Yo creo que es una forma guay de aproximarse a él. Pero, por ejemplo, en un libro, si me estuvieran describiendo un entorno, a veces como que es, joder, no me apetece ahora saber cómo es el entorno, que me lo escribas tan a fondo y quiero saber otras cosas y sin embargo me lo tengo, entre comillas, que leer. Y en la visual novel, si bien lo principal son otras cosas, me gusta esto de, por ejemplo, bueno, es que jugando Snatcher, mirar, ¿no? Y entonces decidir yo saber más sobre el entorno que me rodea porque yo le doy activamente a la acción de mirar y quiero ver qué hay ahí y que se describa. Y sin embargo no solo vale con una, sino que yo puedo darle a mirar otra vez y me va a decir algo más, hasta que evidentemente, como suele pasar, y es normal, llega un punto en que la frase se repite. Pero no sé, me parece como... O sea, yo mentalmente, jugando recientemente la Visual Novel, sí que las he vinculado mucho con cosas que me gustaban de cuando leía más y como que me ha... no sé cómo decirlo, reconciliado de alguna manera con la literatura cuando son cosas distintas y son diferentes formas de enfrentarse, no sé, a la palabra escrita, si queréis verlo así. Pero como que me ha gustado encontrar esos links y decir, joder,
me tengo que imaginar, o sea, sobre todo por la parte de utilizar la imaginación, que me parece como muy bonito y muy romántico, que es algo que es muy propio de la literatura. Evidentemente, las palabras son las que tienen que crear imágenes en tu cabeza. Y en la visual novel, sobre todo las más clásicas, y algunas que se pueden hacer ahora, pero porque imagino que ahora habrá mucha visual novel en la que pasan muchas cosas en la pantalla. Pero antiguamente como que tenía una imagen y tú tenías que imaginarte las descripciones o llenar los huecos en tu cabeza. Y me ha parecido como muy guay esa experiencia de recuperar mi imaginación jugando a un videojuego con cosas que podrían estar allí pero no están y me están diciendo a través de la palabra, y eso me parece una experiencia súper chula. Y dicho eso, te quería preguntar a ti, Clara, ¿cuál es tu relación con este género, si es que la hay? Porque ya hemos hablado sobre esto, ¿no? Y como que depende de cómo queramos determinar el género o limitarlo, podemos decir que has estado más cerca de visual novel o no, pero bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia? A ver, yo no he estado cerca de Visual Novel, creo. Al menos en el sentido como más, ¿no? Esta etiqueta occidental que se ha puesto a un núcleo específico de juegos que vienen de Japón. Yo no he estado cerca de ninguna Visual Novel, pero sí que me interesa, ¿no? No había pensado en la porosidad del término en relación con lo que decía Álvaro, ¿no? En relación a la propia definición japonesa y en relación a otras cosas como las aventuras gráficas, ¿no? Porque al final, en una aventura gráfica más clásica, no voy a decir retro, voy a decir clásica, siempre había también mucho que leer, ¿no? Pero también está el elemento del puzzle, y me parece, ¿no? Eso, un género, al menos en nuestra percepción occidental, como ultra poroso. Entonces, a mí obviamente me interesa, porque me interesa la literatura, aunque no sé hasta qué punto, y no quiero decir que no sea literatura o que sea literatura, eso es otro tema, pero no sé hasta qué punto, más allá del acto de leer, tienen ¿sabes? Tienen tantísimas cosas en común, por lo mismo que ha dicho Álvaro, ¿no? Que al final parece que se reduce a ese tipo de literatura en la que se busca tremendamente pues eso, como una identificación, ¿no? Como que el personaje protagonista es un ente casi invisible, ¿no? Como muy generalista para que tú te identifiques, o yo creo que también eso es la mente adolescente, ¿eh? Tú te identifiques con él o con ella y acabes como viviendo esas aventuras, y claro, eso funciona tremendamente bien cuando tienes esa edad. Pero me interesa por, por la capacidad, ¿no? Es al final hacer... y esto es súper tonto lo que voy a decir porque está en el mismo nombre, ¿no? Pero hacer interactiva de una manera obvia textos, básicamente. Y esto es algo que se hace, pues eso, se hace mucho en el rol. Yo lo he visto muchísimo en jueguitos por ejemplo, de Itch.io, ¿no? Yo hace poco tuve que escribir una pieza para un videojuego y sinceramente entré mucho más cerca de lo que es escribir un videojuego, ¿no? Ese tipo de decisiones que en la literatura hegemónica no están, ¿no? Porque yo creo que en la literatura hegemónica está por encima la visión autoral y la independencia del personaje protagonista, y tú como observador externo juzgues lo que está pasando ahí. Entonces sí que me interesa porque me refiero, o sea, a mí me encanta la literatura para, no sé cómo se dice, young adult, ¿no? Como esta literatura adolescente que me parece que tiene como un tono un poco despectivo, pero para nada lo uso así, porque sinceramente es tremendamente divertida. Y yo creo, por ejemplo, a mí me pasa que hace mucho tiempo que no, o hay veces, ¿no? Que me empeño en ser una adulta y me empeño en leer cosas tochas y sesudas y un ensayo, y yo he estado años leyendo ensayos solamente, señor, y hace poco volví a leer novelas, wow, y fue como, claro, has sido tontísima, ¿qué haces leyendo tanto ensayo? Diviértete un poco, léete algo, aunque no sea de por sí divertido, ¿no? Pero léete algo que sea precisamente lo que tú dices, Alex, que sea como que cautivante, ¿no? Que te enganche, que digas los personajes, qué está pasando, ¿no? Algo que no tenga que estar yo ahí pensando o todas las frases 800 veces porque no entiendo realmente qué idea me está queriendo decir. Y me parece que es importante que este tipo de... O sea, me parece que es importante que conviva la visual novel de citas más socarrona que exista y Disco Elysium, porque son dos ejemplos
magníficos de que el videojuego no es la literatura, y eso lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? No es esta literatura como institución, ¿no? Del academicismo y de que obviamente hay de todo, pero ya sabemos que la institución en sí es algo que a mí desde luego no me gustaría que los videojuegos fueran eso nunca, y me gustaría, que esto lo hablamos en el podcast anterior, Alex, me gustaría que siguieran teniendo esta libertad para decir, bueno, vamos a ver, puedo escribir una historia de un dating sim de monstruos, ¿y qué? Te lo vas a pasar genial igualmente, ¿no? Sí. Además, me gusta mucho que hayas metido aquí Disco Elysium, porque Disco Elysium al final es un juego de rol, pero bebe muchísimo de la visual novel, por lo que decía al principio de en Japón no entienden esta diferencia entre aventuras, porque hay que tener en cuenta que el juego que es un poco el padre de todo esto de las visual novel es también el padre, es el juego que es el padre de los RPGs, porque este Portopia sería el Murder Case que lo hizo Yuji Horii, el que hizo luego bueno, Dragon Quest. Entonces, cuando el señor que hace lo que hoy es el padre de todos los JRPGs, antes hace el juego que se considera como el padre de todas las visual novel y el juego que inspira a hacer videojuegos a Hideo Kojima, y el que inspira a Hideo Kojima a hacer Snatcher, pues dices, bueno, aquí hay algo. Y efectivamente, algo que hay es que los RPGs, las visual novel, las aventuras gráficas están muy unidas. De hecho, cuando empiezan a hacer visual novel en Japón es porque las aventuras gráficas empiezan a llegar muy en cuentagotas a Japón y las adaptan muy al gusto japonés, o sea, empiezan a hacerlas un poco más a su gusto. Entonces te das cuenta de que todo esto es un marasmo de... En realidad son la misma cosa, pero las hemos dividido en géneros porque nos venía bien, supongo. Y me gusta Sí. pensar en eso, en todo esto al final es un poco lo mismo, desde luego. Está guay que exista Disco Elysium y está guay que exista un juego chorras horny sobre ligar Sí. con chicos o chicas guapos, ¿sabes? En plan de... Ujú. Está bien. Pero al final son lo mismo. Sí, sí, total. Sí, que tenemos esta manía de intentar categorizarlo todo y subdividirlo y demás, cuando al final pues los límites pueden ser muy difusos. A veces es útil, como todo, quiero decirte, hacer estas distinciones, pero, pero bueno, sí, que a veces puede ser más contraproducente de lo que parece. Y, y lo guay es eso, ¿no? Como que las visual novel tampoco tengan por qué ser exactamente una cosa, aunque por supuesto suelen destacar más, pues, por decirlo de alguna manera, o se suele reforzar más una parte del juego para... o al menos las categorizamos en función de eso. Pero no sé, yo ya digo que me alegro de haberme abierto a este tipo de juego, porque más allá del prejuicio que yo pudiera tener, me ha descubierto cosas nuevas, sobre todo por lo que al final es un poco la conclusión de todo esto, ¿no? Que no son literatura en el sentido más estricto, no es evidentemente equivalente a leerse un libro, porque para eso nos leeríamos un libro, sino que es como dentro de todas las combinaciones y de todas las cosas que puede tener un juego, que lo pueden acercar un poco más a ciertas obras culturales diferentes de otros ámbitos, pues es la versión del videojuego que se acerca un poco más a la literatura, y eso hace que genere experiencias muy particulares que no hacen otros juegos, ¿no? Evidentemente, o de una forma o con un estilo muy propio, y eso me ha gustado, no sé, al menos como porque es un mood diferente en el que te meten y te aportan cosas distintas. Entonces, todos los géneros que podamos disfrutar, pues bienvenidos sean. Y sí que es verdad que hay que intentar no rendirse por haberse acercado a lo mejor a un juego que no ha terminado de, no sé cómo decirlo, de atraparte, si era de este género, porque es que son muy diversos y puede haber una cosa que sí que te cuadre. Y yo, uno de los ejemplos que no tienen que ver, aunque sí que en el fondo podría ser bastante visual novel, que una vez más me voy a meter en un marrón por comentarlo y porque Kentucky parezca Route Zero. que... Sí. Es, Siempre dicen lo mismo. Si los que te escuchan ya saben lo que opinas de Kentucky Route Zero en ese sentido, así que suelta lo que quieras. y los que no lo saben, tienen un podcast que grabamos solo para eso, entonces imagínate. Pero no, que es verdad que yo con todas las cosas buenas que tiene Kentucky Route Zero, que sobre todo me encantan los interludios que precisamente son un poco más experimentales, más de lo que ya es el juego de por sí, ¿eh? Pero eso, que el empacho que me pegué a Kentucky Route Zero, que creo que no era la mejor forma de jugarlo, hizo que
reforzase este prejuicio de no sé si me apetece leer en un juego porque leer aquí se me está haciendo muy pesado y joder, igual es que las visual novel no son para mí. O sea, es que, claro, me pilló justo en un momento en el que no había experimentado con mucha más visual novel y es lo más parecido que jugué en ese momento a una visual novel y, insisto, por momentos disfruté mucho y por momentos se me hizo muy pesado y fue como, uff, es que igual a mí no me gusta esto de leer en un juego. Y lo que quiero decir es eso, como que la gente, si es que todavía no han jugado una visual novel, que no se dejen llevar por esa idea e incluso si prueban una que tampoco les flipa, que busquen otra porque es lo que estabais diciendo, es que podéis jugar una visual novel sobre ligar con palomas, ¿sabes? Es que existe. Sí. Claro, entonces hacedlo. Porque igual eso os va a resultar mucho más ameno y divertido de leer que Kentucky Road Zero, pues si por lo que sea no es vuestra cosa. Igual que te puede gustar la literatura y no querer leerte determinado libro, ¿no? Entonces... Claro, es eso. Vamos a ver, al final estamos... No, yo creo que no se puede tampoco comprender el videojuego como algo completamente aislado. Es que a mí me parece ridículo, ¿no? Sin entender que obviamente está asociado con el cine, ¿no? Hay videojuegos que tienen los planos, no se los han inventado los videojuegos, hay algunos que sí, pero muchos otros están tomados del cine. Lo mismo con las palabras que utilizan los videojuegos, me refiero. Todo está basado en algo, igual que la literatura, los textos, pues algunos tienen más puertas de entrada, otros tienen menos, otros van más dirigidos hacia un público, otros van dirigidos hacia otro, y pasa lo mismo con el videojuego. Hay tantísimos ejemplos que es que no tienen nada que ver Kentucky Route Zero y Disco Elysium, por ejemplo, ¿no? Aunque los dos los podamos yo qué sé, no me gusta hacer esto, ¿vale? Pero podamos ponerlos en el mismo nivel de muchísimas comillas estoy haciendo con los dedos aunque no me veáis, alta literatura, ¿no? Pues yo qué sé, típico libro que alguien hace una review increíble en el New York Times. Es que es como la literatura, hay de todo y realmente la literatura llevaba mucho tiempo de forma muy no sé cómo decirlo, ¿no? Pero de forma bastante más sesgada, porque no entraba en la academia. Lo vuelvo a decir que uno de los problemas de la literatura creo que es el propio mercado, que es igual de malo que el del videojuego, pero de otra manera. La literatura llevaba mucho tiempo de forma nicho, pero no por ello menos comercial, intentando hacer algo interactivo, ¿no? Los libros de Crea tu propia aventura es básicamente eso, tienen decisiones, es un libro con decisiones. Yo qué sé, y si te metes en literatura más reconocida académicamente, pues ahí tienes Rayuela, ¿no? Lo típico de romper un poco el libro, pero claro, un libro no se puede romper de tantas maneras, puedes romper el lenguaje, pero el libro como objeto no se puede romper de tantas maneras como un videojuego. Claro, lo intento, por ejemplo, House of Leaves, pero al final se queda muy limitado a lo que quiera hacer el escritor, que es como lo que quieres leer y ya está. Y creo que eso sí, claro, tienes razón, es un poco lo que puede hacer la visual novel, que es romper de verdad, por eso tienen finales alternativos, tienen diferentes líneas de por dónde puedes ir y por dónde no. Tienes este otro juego que ha salido este año, tienes Pentiment, que también sería alta literatura, ¿no? Si fuera una novela, y lo juegas y dices, pero no, es un videojuego y es muy, muy videojuego, ¿no? O sea, no me imagino Pentiment no siendo otra cosa que no sea un videojuego y uno muy, muy bueno además. Y una visual novel también. Me acuerdo de Enrique de Eurogamer, ¿no? Diciendo que es que no sé cómo clasificar Pentiment y yo, hombre, pues es una visual novel, o sea, si tengo que llamarlo algo es una visual novel, porque estoy básicamente hablando con la gente, estoy leyendo sus tal y tomo una serie de decisiones que me llevan a un final u otro, es básicamente una visual novel, o sea que si no quieres llamarlo visual novel es un RPG, que para el caso es una visual novel pero con números. Sí, sí. Y yo creo, Alex, antes de que digas lo siguiente, creo que quizás, no sé, pero es que, no sé, a ver cómo digo esto sin decirte lo que tú eres, en plan de sin inventarme cosas que tú me vas a decir, no, claro, eso no es así. Pero me refiero, creo que, por ejemplo, Álvaro, cuanto más venga, más conoceré qué tipo de jugadores, esto es como el horóscopo, pero ahora mismo, Alex, tú eres tú eres una persona muy de... tú dices muchísimo lo del game feel, por ejemplo. Es un concepto que para ti es súper importante, ¿no? Para que un juego te atrape o para que, ¿sabes? Para sentir esa
no sé, como ese momento como de que se te va la cabeza, se te va el tiempo y dices, Dios mío, estoy aquí flotando con el skate durante 3 horas. Pero, por ejemplo, yo no, soy mucho más jugadora, por ejemplo, de estrategia, que al final es un género muy de tablero. No se podría hacer en un tablero un Age of Empires, pero a la vez bebe de los juegos de tablero. Entonces, creo que también en tu caso, tú has tenido, y esto te estoy aquí explicando tu vida, te lo vuelvo a decir, párame cuando quieras, tú has tenido como que te has encontrado, ¿no?, con este género de nuevas y has dicho, hostia, ¿sabes? Pero porque yo creo que a ti te interesa realmente, lo que a ti te atrapa de un videojuego es de base otra cosa. Que por ejemplo a mí no. A mí el game feel yo creo que lo he dicho pues 2 veces en mi vida, ¿sabes? Sí, Sí. pero... Sí, pero en el sentido de que... ¿Qué es realmente game feel? También es muy ambiguo. No, o sea, yo lo suelo asociar más al tacto, pero es que en realidad solo es una Sí, de las pero en Age cualidades of del game Empires no hay feel. game feel. O en Dwarf Pero, Fortress. bueno, cuidado, cuidado, sí que lo hay. O, por ejemplo, hay game feel en Kentucky Route Zero. Y dirás, ¿dónde? Pues para mí sí que es game feel como ciertas palabras que leías tenían como una negrita, pero que distorsionaba la palabra, ¿sabes? Esas cosas. Ah, bueno, sí, eso No sí. lo parece, ¿eh? Pero es que eso también entra dentro del game feel. Lo que pasa es que yo es verdad, lo que sí que te doy la razón es que suelo estar como muy obsesionado con el game feel más cercano al puro tacto, que es con, pues eso, manipular el juego y el mundo del juego y como fundirme con él y olvidar el control y todo esto. Y sin embargo, ya digo que el game feel tiene abarca muchas cosas y yo creo que está en todos los juegos. Pero dicho eso, que yo creo que sí que has definido bien qué cosas me cuadran más, qué cuáles me gustan más y menos. Sí que es verdad que una cosa que en mi caso es como súper contradictoria y soy un poco gilipollas en ese sentido, es que una de las cosas, entre otras muchas, no sé si iba a decir por desgracia, pero no necesariamente por desgracia, pero una de las cosas a las que me dedico es a escribir videojuegos. Entonces, como que siempre tengo... o sea, me siento muy culpable por estar muy desvinculado de la literatura, que hace años estaba muchísimo más vinculado con ella. Y precisamente porque el guión de Vanishing Grace es además el primer guión que he escrito en mi vida, porque fue la primera vez que me senté a escribir un guión. Sí que sabía desde hace muchos años que yo quería hacer eso, y yo había empezado novelas, unas cuantas, pero nunca había seguido con ellas porque evidentemente menuda tarea, Álvaro. Sí, Pero, bueno, tú más que novelas también has escrito mucho. No sé si has escrito alguna novela, todo esto. Estoy como aquí haciendo asunciones. sí, yo he escrito novelas, sí. Vale, Hostia. efectivamente. Pues eso. Yo es que conozco otros libros tuyos, pero nos entendemos. El caso que... como que era una cosa que me siento a veces como... Y creo que está guay. Hacer cosas sobre un género, aunque tú no seas experto en eso, creo que te da como un enfoque muy distinto a Claro. otra gente, ¿no? Porque siempre hace poco lo leía, no sé si era sobre Eduardo Casanova en el cine, como que por lo visto, no sé si decían que él no era muy entendido de cine. Igual me lo estoy inventando todo, ¿eh? Pero es como... Y eso no puede ser guay, precisamente. El hecho de que alguien se acerque a hacer algo sin tener tantos referentes en la cabeza, Pero claro, que si a veces pueden ser muy útiles y a veces pueden ser malos. lo más guay del arte siempre son los outsiders, ¿sabes? O sea, el concepto de Sí. outsider en el mundo del arte es lo más guay, porque es gente que, claro, dices, joder, es que no tienes referentes o tocas cosas que para un artista serían, pues eso, como más grim o más, pues cosas, estoy tirando por lo sucio, pero me entendéis, ¿no? Cosas que quizás un artista no se fija porque se fija en que Goya se fijó en X, ¿no? Y yo como persona que estudió filología hispánica porque me interesa la escritura y yo algún día quería escribir algo, yo ahora os digo que yo tengo un cacao en la cabeza de gente y no leo tanto, pero de teorías de gente al final, la sobreexposición, yo creo que o te agota o ya no sabes qué es tuyo y qué no es tuyo, o había otra cosa que se me ha olvidado. Pero me refiero que no es, yo creo que hasta cierto punto no es buena. Sí, o te crea una inseguridad del santo copón. Sí, sí, 100%. Creo que al final por eso lo mejor en el arte es siempre beber de muchos lugares Ujú. diferentes. Esta cosa de acusar a Kojima de no, en realidad lo que querrías es estar haciendo películas. No, lo que hace Kojima es
hacer algo saludable, que es tener obsesiones que no sean solo los videojuegos. Por eso le salen buenos videojuegos. Porque si lo único que hiciera es jugar a videojuegos en vez de jugar a videojuegos, ver películas, leer libros, obsesionarse con las chorradas que se obsesione esta semana, pues Claro. igual le saldrían los mismos videojuegos que a todo el resto de la gente que lo único que hace es jugar a videojuegos y ver las mismas películas. Y igual ese es el truco que tendríamos que aprender todos a la hora de hacer cosas. No necesariamente desvincularlos de las cosas que hacemos, pero sí abraza todo lo que no es necesariamente lo que intentas hacer. Haces videojuegos, empápate de libros, empápate de música, empápate de películas y así con todo. Y probablemente van a salir universos mucho más ricos que si, no, soy un experto en literatura, por eso escribo unas novelas de la leche, o por eso escribes las mismas novelas que todo el mundo. Claro. Totalmente. Y bueno, de hecho ahí me he ido un poco por las ramas porque he empezado a hablar de mi vida sin venir a Pero cuento, que en el es fondo interesante, yo creo que se conecta con lo que habéis eso está dicho, que guay. me parece súper guay. Sí, sí. Pero lo que iba en realidad, por donde quería ir y al final he acabado en otro camino, es que una de las cosas que si soy algo como jugador es que, o como persona incluso, porque eso sí que es verdad que lo aplico a más cosas, es que me gusta intentar entrar en todos los sitios a los que se pueda entrar, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me pasa con la gastronomía, que me encanta la cocina, me encanta cocinar y me encanta comer, es el hecho de que si hay platos o sabores que se me resisten mucho y que en teoría no me gustan, me esfuerzo por seguir probándolos hasta ver si les cojo el punto y luego me acaban gustando y eso como que me genera, me da como cierta satisfacción de decir, joder, puedo ir a cualquier sitio, comer cualquier cosa, que voy a saber disfrutarla, ¿no? Y en videojuegos intento aplicar un poco la misma filosofía de decir, pues eso, no quiero ser una persona a la que solo le gusten los shooters. Que ojo, no hay que estar, o sea, hay que saber dónde están tus límites y si yo me estuviese pegando para que me gustasen la visual novel y a base de pegarme y pegarme y pegarme digo, oye, que es que no te gustan, lo dejaría, ¿eh? Pero sin embargo, no sé cómo decirlo, esta apertura a la visual novel me ha resultado muy positiva porque me ha ayudado a poder de verdad seguir en mi esfuerzo de jugar a todos los géneros y de disfrutar de todo tipo de juegos y que toda cosa me pueda gustar y no tener que decir, ay, ese juego igual es muy bueno, pero yo nunca lo sabré porque yo no voy a jugar visual novel. Y además, encima, la visual novel, insisto, que es otra de las cosas a las que iba, ha conseguido como reconectarme con el placer de la lectura, porque como digo, yo hace mucho tiempo que no leo novela, leo mucho manga, leo cómic, pero no leo literatura, no leo libros en general. Y jugar a la visual novel y que la visual novel me lleve a ciertos sitios de lo que en mi cabeza es la literatura y de formas que, por ejemplo, el manga no lo hace, el manga lo hace de otra forma, pues me parece súper guay y por eso me alegro un montón de haberme conectado con este género. Sí, o sea, yo creo que... No sé, yo creo que obviamente hay que intentar probar de todo lo que tú dices dentro de unos límites. Lo digo yo, que también realmente soy una persona tremendamente obsesiva con géneros o con cosas. Yo no pruebo realmente la mitad de las cosas que debería estar probando. Me da como pánico probar algo nuevo a veces. Pero sí, yo creo que es sano. Al final es un poco ridículo, es reduccionista, ¿no? Decir, no, este género no es para mí. Seguro que hay algo en ese género que es para ti, me refiero. Y, por ejemplo, pues en tu caso con la literatura o la novela, pues no habrá géneros dentro de la novela. Madre del señor. Es como decir eso, no juego a videojuegos. Pues lo mismo. Claro, Por supuesto. siempre es encontrar, lo difícil es encontrarlo, pero al final siempre se puede encontrar, es encontrar el espacio donde te sientas cómodo y que te pueda ir llevando de la mano también a otras cosas y poquito a poco. También es normal, la novela te exige mucho, aunque no lo parezca, te exige mucha energía mental y te exige tiempo y espacio. Cuidado, no es tampoco un hobby tan fácil como parece, No. es demandante. Sí, y a la vez me da la sensación de que con la literatura, igual es por los círculos en los que estamos, y bueno, a lo mejor estáis en círculos diferentes a los míos, pero que es como que es más difícil que se comparta tanto todo el rato, porque una cosa buena y mala a la vez de las redes sociales es el hecho de cómo nos ponen en contacto. Obviamente, si estamos en una red social sana en la que la gente a la que seguimos es gente que conocemos y nos cae bien o que hemos conocido virtualmente, pero como que tienen mucha química con nosotros, una cosa muy guay de la red social es pues conocer obras que a lo mejor no ibas a ver o cosas que no tal, y eso se hace mucho más con series, con películas, con videojuegos, con mangas, incluso con anime, pero no veo tanto a la gente en redes sociales decir, ¡guau! Claro.
qué libro me acabo de leer, qué bueno es, y todo el mundo, y mucha gente haciéndolo, ¿no? Porque eso a mí me facilitaría el saber un poco por dónde entrar, porque yo estoy convencido de que, ya digo, no leo ahora por muchos motivos, porque por otro lado, entrar en algo nuevo en lo que no sueles estar requiere como un esfuerzo y romperse un poco mentalmente para hacer el hábito de entrar en una cosa que te es ajena completamente. Se puede hacer y cuando se hace está muy guay. Pero como que más allá de eso, a mí me falta como muchas referencias y saber por dónde entrar, porque yo sé que hay muchos libros por ahí que me fliparían. Y una vez más, al igual que me pasaba con la visual novel, me pasa con la literatura, tengo como un caparazón, como que digo, uff, es que eso ahora a mí no me entra, es que no me apetece, estoy más cómodo con el manga y no me meto, pero estoy convencido que el día que coja el libro adecuado voy a volver a reenamorarme de la lectura y voy a estar encantado. Claro. Pero es que, mira, con la literatura pasa, y estoy aquí yo, la chaposa de la literatura, chaval, pero con la literatura pasa lo que hablábamos, perdón, en el podcast anterior, otra vez de referencia con Javi, fue el anterior, ¿verdad? Sí. Que es que en la literatura la gente, es que yo por eso defendía capa y espada, bueno Álvaro, perdón, porque es que No, vale, igual vale. tú estás súper perdido ahora mismo, pero hablábamos de juegos infantiles o de la etiqueta infantil en los videojuegos, ¿no? Todo esto venía, no sé si puedo citar a Javi, Alex, ¿tú qué crees? Sí, no, por supuesto. Vale, todo esto venía a que fuimos al Indie Dev y Javi vimos el podcast Reload en directo y hablaron de Mario and Rabbids, el Sparks of Hope. Y Javi como que se planteó en plan de, coño, qué cosa, que este auditorio está lleno de personas escuchando a otras personas hablar de un juego que está marketeado para niños. Y bueno, debatimos en torno a eso, ¿no? A la etiqueta del infantil y, y es, o sea, yo al final, no sé si lo llega a decir en el podcast tan claramente, pero llegué a la conclusión de que lo bonito, o sí que llegamos a esa conclusión juntos, perdón, lo bonito de los videojuegos es que creo que hay elitismos y hay, no sé cómo decirlo, ¿no? Hay cosas que parece que suenan mejor si las dices y cosas que suenan peor y sobre todo esto en relación con las redes sociales, pero es que la literatura es el triple. En la literatura queda muy bien que digas que te has leído el último de Andrea Abreu, quizás en círculos así como más disidentes de la izquierda. Pero yo qué sé, pues en otros círculos queda bien que digas que has leído el de Vargas Llosa. ¿Sabes? O sea, es como que el elitismo en la literatura está a otro nivel o el sentido de qué es lo pertinente y qué te hace más inteligente que a otras personas. En videojuegos, aquí estamos hablando de Disco Elysium y estamos hablando de un juego de hacer dating de palomas, me refiero. Es mucho más abierto y eso lo hace un espacio, yo creo, mucho más fructífero para estas conversaciones y más fructífero para las personas que se quieran poner y mucho más explorativo. Porque la literatura tiene unos lastres que el videojuego sociales y de marketing y de mercado que el videojuego realmente no tiene a ese nivel. Y Claro. por eso, coño, que vivan los videojuegos y que vivan los podcasts de videojuegos. Cago en la leche. Sí, en el momento que pudiéramos tener esos espacios en la literatura, aunque fueran más a pequeña escala, ojalá lo que Claro. necesitamos es hacer un podcast de literatura donde podamos hablar así, ¿no? De la Sí. literatura, Me he pero... leído el último de Peppa Pig. No sé si el libro de Peppa Pig. Increíble el último de Sí, Peppa o Pig, de Teo hombre. al parque y tal. Claro. Claro, pero igual no necesitamos eso, pero mientras no ocurra, pues es eso, no sale de forma tan natural porque no es tan natural que alguien entre en Twitter y te diga, wow, pues este juego indie que solo juego yo y otras 7 personas es increíble, la hostia, 10/10. Bueno, para eso Porque viene Mariela luego, también te Eso digo. es verdad. Hay Ya juegos verás, que ya. suelen estar analizados literalmente por Mariela en Steam. Sí, sí, Increíble. sí. Es que... Ay, ya lo verás ya. Perdona, Álvaro. Pero eso siempre está bien, no, pero me refiero a eso, simplemente de al final tenemos que aceptar que el medio influye y por ejemplo la literatura es mucho más difícil, en el videojuego aún tenemos eso y lo tenemos que defender. Si dependiera de los medios, si dependiera no de los medios, pero si dependiera de las grandes, esto no ocurriría, o sea, lo reducirían todo a nichos lo más pequeños posibles y lo más enfocados posibles, y es lo que tenemos que evitar. O sea, lo que tenemos que evitar es que que solo exista Sony, Microsoft y Nintendo y que todo lo dirijan a sus públicos completamente concentrados que solo les interesa lo que hagan ellos. Eso es, gracias a Dios, no parece que vaya a pasar, porque no parece que vaya a pasar.
pero lo que tenemos que evitar es que ocurra porque gracias a Dios tenemos una cosa, a pesar de todo, una cosa muy sana y muy buena en el videojuego. Totalmente. Y para terminar esta sección, yo con lo que me quería quedar es un poco con la motivación de grabar este programa y de cómo he vivido yo el acercamiento a este género, si queremos insistir en que es un género y que es diferente a otros y demás, que es decirle a la gente, oye, si no os habéis acercado a la visual novel todavía, hacedlo, porque igual es que no sabéis que os va a flipar. Si necesitáis recomendaciones, Álvaro estoy convencido que tiene ya una lista como anclada en la aplicación de notas del teléfono con 50 visual novel para recomendar a la gente cómo tienen que empezar, porque se lo habrán preguntado 100 millones de veces. Y si no, pues yo creo que algunas de las que hemos dicho aquí, que son las que a mí me ayudaron para entrar, como fue Danganronpa, que me flipó, o como podría ser pues Snatcher, lo único es verdad que es muy difícil de recomendar. O sea, tienes que querer porque tú quieres y porque tiene cosas que están guays, pero es por lo que decía Clara, hay gente a la que le puede incomodar bastante y lo entiendo. Sí. Es Kojima no revisándose lo de las mujeres, pero a tope. Entonces, a mí me incomodó bastante, no voy a engañarme, o sea, me incomodó bastante el tratamiento de las mujeres. Sí. Y al final lo hace un peor, o sea, no vamos a engañarnos. Lo que me espera entonces. Sí. Pero más allá de eso, a ver, es verdad que nosotros, y no quiero aquí hablar en plural, Álvaro, al menos yo, si bien esto me incomoda, como que me puedo permitir el lujo de ignorarlo un poco a nivel personal, quiero decir, como intentar quedarme con las cosas guays. Pero hay gente que a lo mejor no puede, no quiere hacer eso. No, yo no claro, puedo. Porque le incomoda tanto que no puede. Literalmente me afecta. O sea, ojalá, sinceramente, o sea, yo por ejemplo estaba pensando antes en el Sacred. Y iba a decir que, por ejemplo, Sacred tiene un personaje de los jugables que es la Serafina, que era mi personaje, porque es una señora chetadísima, con unas alas ahí como de metal, lo más 2000ero que habéis visto en vuestra vida, pero la pava va desnuda. Pero aparte de eso, bueno, pues la Serafina para mí era una pava que le gustaba ir desnuda por ahí y que disfrutaba matando peña, ¿sabes? Pero el juego no me ponía nada... O sea, no hacía un tratamiento... está sexualizado, pero no activamente ni la denigraba, ni... ¿sabes? Ni yo que sé, la mostraba de ninguna manera. Es simplemente un lienzo en blanco medio desnudo. Pero claro, si ya hay temas... O sea, a mí, por ejemplo, a mí me afecta. Entonces yo, por desgracia, y yo creo que por eso sinceramente juego menos, porque a veces me da miedo. Os lo juro, o sea, me da como respeto. Digo, ¿cómo me voy a meter yo ahora aquí para cabrearme? Que por ejemplo, el cabreo que me pillé con 12 Minutes, pues si me hubiera esperado un poquito, no me lo hubiera pillado. Pero claro, me llegó así de sopetón y me pilló un cabreo del copón. Y dije, joder, se me quitan las ganas de jugar algo así de salida hasta que alguien no me diga safe, ¿no? Safe to play. Pero sí, que os entiendo que yo, por ejemplo, hay cosas que sí que puedo ver críticamente y a la vez decir, sí, bueno, pero ya está, el juego es la polla. Pero, claro, yo qué sé, ahora vieja y pelleja, meterme en esos lares a mí como que me da cosa, y perdón por soltar mi chapa, pero... No, que es normal. Nosotros también tenemos nuestras cosas que no toleramos y no, o sea, yo tengo mis cosas que si aparecen en un videojuego es como, lo siento, pero no, yo no paso por esto. O sea, todos tenemos nuestras cosas y es absolutamente normal. Por eso también lo digo, Snatcher tiene sus cosas y yo entiendo que no pase por eso. Policehouse también tiene sus cosas, la verdad, y entiendo que le diga, pues, no. Sin embargo, luego hay muchas visual novel que no tienen este problema. Por ejemplo, es eso, Danganronpa creo que es bastante blanco en este sentido. Tiene personajes que están un poco sexualizados. Bueno, también los chavales están hechos para ser... Algunos chavales están hechos para ser sexys. Sí, porque es un juego un poco hecho para la risa y el hecho de... Mira los que majos son, ¿no? En plan de... Es otro rollo. Entonces también es eso. De todos modos, la visual novel es lo de siempre. Vas a encontrar de todo. Desde lo más sencillito, tal, pum, hasta lo más profundo y chungo, oscuro que te puedas encontrar. Así que es también buscar lo que te va a molar. Y desde aquí lo que vamos a hacer es eso. Recomendaros que busquéis la visual novel que os pueda encajar porque, no sé, si no habéis explorado el género yo creo que os puede traer sensaciones muy chulas.
Mm. Y para terminar la última sección del programa de hoy, lo que vamos a hacer, como es habitual, es hablar sobre lo que hemos estado jugando últimamente. Así que vamos a ir por partes. Primero te voy a preguntar a ti, Clara, a qué has estado jugando y que nos cuentes un poco qué tal. Pues yo he estado jugando a Dwarf Fortress, el mejor juego del mundo ahora mismo para mí. Lo empecé hace, os lo juro, yo empecé hace como 5 días y llevo como, yo no sé ni cuántas horas. Es un poco avergonzante. Eh, es un, es una cosa, Dwarf Fortress, y es algo que ya no sé ni dónde comento las cosas, pero creo que no lo he comentado aquí, que el año pasado jugué Cultist Simulator, que también es un juego de 2018, o sea que para nada nuevo, pero me gustó muchísimo el hecho de que el juego no tenga tutorial, ¿no? El hecho de ir probando, fallando, ver qué movida es esto, cómo se construye este juego, en qué se basa, qué puede pasar. Y, y he tenido la suerte de meterme en Dwarf Fortress casi seguido. Y me gusta muchísimo que no entiendo, no entiendo casi nada, porque no tengo ni idea de qué me puede ofrecer el juego, no tengo ni idea de qué va a venir, no tengo ni idea de cómo está construido de alguna manera, me parece como un castillo de naipes a punto de caerse, no sé qué más me puede ofrecer, pero ahora, en este punto en que grabo el podcast, he conseguido avanzar lo suficiente con una civilización como para empezar a ver cosas nuevas. Y el juego me gusta muchísimo porque te va abriendo las puertas como muy poco a poco, ¿no? Te deja mirar a través de la puerta y decir, vale, aquí hay una pestaña de justicia. ¿Qué será esto? Bueno, pues en 40 horas he descubierto o he podido llegar a que se abra la pestaña de justicia porque ya tengo un rey en la fortaleza y, y me parece increíble que sea un juego que se guarda tanto como las cartas y que no te las enseñe de golpe, ¿no? No es en plan de mira todo lo que Sí, puedes sí. hacer, mira qué guay es la inteligencia artificial o mira qué Uf, chulo todos los secretos que tiene. No tengo ni idea de los es, secretos que tiene ese juego. es un juego que quiero meterme desde hace muchísimos años, pero lo que me daba miedo era que estaba en ASCII. Esto hay que recordarlo para la gente que no lo sepa. Exacto. Este juego estaba básicamente hecho en ASCII, o sea, eran todo letras y números, no había gráficos, o sea, no tenía gráficos. Lo que han hecho ahora se podía jugar gratis, pero ahora lo que han hecho es sacar una edición en Steam que tienes que pagar para tener Ujú. gráficos. Y Exacto. ahora con gráficos sí que me da curiosidad porque me da menos miedo, ¿no? En plan de... Sí. Es como que parece que me va a ser algo más legible con gráficos y me ha dado mucha curiosidad esto. 40 horas y sé lo que es la justicia. Es como, me cago en mi vida. Sí. Suena como súper loco, ¿no? En plan de... Me llama Sí. mucho la atención. Pero también es en plan de... Pero ¿cuándo voy a tener yo estas horas para meterme ahí? Claro, es lo típico. Además, el juego tiene como el moto, que imagino que tú lo conocerás, de losing is fun. En plan, de perder es divertido. No es una mierda de divertido, pero yo que soy una persona tremendamente obsesiva, como ya he dicho muchas veces en este podcast justamente hoy, me gustan mucho los simuladores, me gusta mucho la construcción, que todo esté ordenado, simétrico. Soy como una paranoica a veces con eso. Me gusta a veces perder porque digo, vale, la siguiente esto lo voy a mejorar y ya tengo en mi cabeza cómo voy a hacer la fortaleza, etc. etc. Pero es que además, a ti yo creo que la parte que te interesaría, Álvaro, es que yo me metí en este juego porque leí un artículo de Eurogamer UK y leí un artículo de Polygon y en el artículo de Polygon decía una cosa que me pareció preciosa, que era que es un juego que va pues de grandes a ver, como de grandes gestas, ¿no? De civilizaciones, el juego literalmente cuando tú lo pones se construye su lore delante de ti proceduralmente. Es increíble. De cada partida hay un lore procedural. Y claro, te crea como esta sensación de grandeza, ¿no? De wow. Pero realmente lo bonito de Dwarf Fortress, o es lo que decía el artículo, y es lo que estoy comprobando, es lo bonito de las historias particulares minúsculas, ¿no? De cada enano, que Mm. yo ya tengo tantos que no me sé el nombre de ninguno porque no se lo he puesto yo. Yo lo llamo Calva o Crazy Eyes, cosas así para entenderme. Y esta vez no le he puesto nombre a ninguno, pero es bonito ver que hay un enano que está muy infeliz porque no tiene tiempo para dedicarse al pensamiento abstracto.
Y a mí eso me parece una locura. Es que... Y yo en plan de, pero señora, ¿qué hago yo contigo? ¿Cómo cojones en un juego en el que tú no controlas nada excepto... O sea, tú das órdenes de una manera muy general, luego ellos hacen lo que les sale de los cojones, es como una colonia de hormigas. ¿Cómo hago yo que tú seas feliz? Y es increíble en eso, ¿no? Que seas feliz teniendo tiempo para el pensamiento abstracto, además. Claro, la señora que es carpintera, entonces... Pero no tiene tiempo para el pensamiento abstracto. Digo, coño, ¿yo qué hago? Te dejo, pues nada, que no seas carpintera, pero claro, luego quiere craftear objetos. Digo, nada, es como la crudeza, ¿no? El drama de la vida de cada persona. Como evidenciado en unos enanitos bastante jodones, además. Yo creo que a ti te va a gustar, Álvaro. Me mantendré ahí a la espera de ver qué opinas. Sí, suena muy cosa, la verdad. Uf. Sí que es verdad que es de estos que a mí, desde fuera, como que me cuesta imaginarme cómo entraría yo a esto, pero es lo que hablábamos justo, es como continuar la conversación anterior. Que Alex. Otra parte de mí me encantaría, pero es como que impone desde fuera, porque se ve como muy particular, muy complejo, muy que no sé si es mi cosa o no. Pero seguro vale. que luego... Es que una de las cosas que me convenció, aparte de estos artículos que le estaba comentando, es una cosa que tú me dijiste, que la repito muchísimo, Alex, que me dijiste, fíjate, si un juego tan feo, tiene tantas reviews positivas es porque es buenísimo. Y eso lo tengo yo grabado a fuego, chaval, me lo voy a tatuar, porque es que es verdad. Es verdad, es un juego feísimo y es lo mejor que existe. Y aparte de lo feo, ¿no? A mí lo que me preocupa es cómo de legible es, porque desde fuera como que parece que no lo es, pero luego igual es que lo es perfectamente. No. Yo tengo el móvil al lado todo el rato con Google, ¿eh? O sea, en plan de, ¿cómo construyo una taza? Porque los enanos se te quejan de que son todos unos alcohólicos y no tienes tazas. Si no tienes tazas, tienen que ir a beber a morro. Y claro, se te montan unos cristos y unas infelicidades porque no tienen una puta taza. Digo, pues nada, Google, por favor. O sea, necesito como tratamiento, necesito un terapeuta para que me ayude a gestionar a los enanos, porque es que son una cosa, pero lo vuelvo a decir, es como una colonia de hormigas. Es como un reto, pero a la vez como una responsabilidad de alguna manera muy extraña. Es muy interesante. Y una partida, seguro que cuando empiezas duras 10 minutos. Por bueno, cosas de la vida. También está bien. Sí. Claro, porque entiendo que no es algo lineal, ¿no? Que es un juego como de cada vez es diferente y todo. Sí, es procedural cada mundo, o sea que sí. 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 Pues bueno, otro pozo en el que meterse, que al final lo que suele pasar, esto lo decían en el reload anterior, que yo creo que lo estaba escuchando, y yo creo que aquí también lo hemos dicho mucho, que un juego solo te parece largo desde fuera, pero si realmente se te hace largo no, si es bueno o no. O sea, yo lo siento mucho. Sí. Que lo hablaban respecto a ciertos JRPG y tal, pero nadie se queja de echarle 200 horas a Elden Ring, y cuando le echamos 200 horas a Elden Ring no nos hemos dado cuenta de que se las hemos echado porque estamos tan dentro del juego que nos da igual. Evidentemente, antes de darle a play o al botón de comprar Elden Ring, cuando ya sabes de antemano que por How Long to Beat o cosas así, que en realidad yo como que le tengo mucho cariño a How Long to Beat y a la vez un poco de odio, porque ahora sirve como página para determinar a qué voy a jugar o a qué no voy a jugar, y que no debería ser así. Porque como digo, lo que importa es que cuando empiezas un juego, si te está gustando, si dura más, mejor. Sí. Lo que no nos gusta del juego, que son muy largos, es cuando no nos están gustando tanto, ¿sabes? Total. Sí. Entonces, lo mismo. Que con este juego estoy convencido de que puede pasar un poco eso, de decir, oye, esto es un pozo, no me quiero meter en el pozo, y digo, ya, porque no estás en el pozo, pero cuando estás en un pozo y estás muy a gusto en el pozo, quieres seguir en el pozo, ¿sabes? Sí. Entonces... Sí, se me hace de noche, os lo juro. Y de día, o sea, una locura. Es muy guay. Pues, Álvaro, te toca. ¿A qué has estado tú jugando últimamente? A ver, pues he jugado un par de cosillas porque antes de venir he jugado una cosa, así que la añado así de rebote. Porque además es gratis, está gratis en Steam. Se llama BAPD. Es un juego en plan de... Vives en una especie de ciudad distópica rara, donde todo está conectado de manera muy extraña, no hay sitios donde sentarse, no hay camareros, no hay apenas hierba, o sea, Madrid.
Y tienes que escapar de allí de alguna manera. La única manera de escapar es conseguir un billete de tren y es básicamente imposible. Entonces, lo que tú tienes que hacer es pues llegar hasta donde venden los billetes de tren como puedas, que resulta que no se puede llegar andando, así que tienes que conseguir un pico y empezar a trepar por los edificios. Y es un juego de básicamente ir trepando por edificios, ir hablando gente que te dice qué haces y no sirve de nada. Si la única manera de salir de aquí es en tren y no te van a vender nada, el billete, déjame en paz. Y básicamente es ir trepando de los edificios, tal, hasta llegar hasta donde venden el billete, que te hagan la de no vendemos billetes, y entonces empieza la parte de, vale, ¿cómo consigo un billete? Es un juego muy cortito, dura 1 hora y pico, dura un par de horas o 3 si quieres conseguir todos los objetos secretos. Está muy bien hecho porque al principio está súper confuso porque es en plan de, es todo hormigonazo, no entiendes nada, nadie te ayuda, no sé, es ilegible todo. Pero cuando consigues el pico, empiezas a trepar un poco porque es divertido trepar. Y empiezas a mirar por todos lados, te haces una idea de cómo es el mapa y dices, vale, te empiezas a guiar y de repente todo empieza a fluir muy bien. Es un juego muy divertido, muy sencillito, es eso, durará 1 hora y pico. Y os lo recomiendo muchísimo, es muy muy chulo. Y es gratis. Muy guay. ¿Cómo se deletrea, Álvaro? Sí, es que esto es lo difícil, porque claro, Babdi, madre mía. Sí. Es que nos pasa siempre que nos preguntan en plan de, ¿pero eso cómo se escribe? Pues es B-A-B-B-D-I. Babdi. Hostia, vale. Vale. Es que yo también estaba intentando buscarlo y es complicado. Sí, Luego intentaré ponerlo en la descripción o algo así para que la gente, aunque tú lo has deletreado también, que nadie tiene excusa. Pero, joder, sí que se parece a Madrid, ¿eh? Es que se parece un poco a Madrid, o sea, no es broma, ¿eh? Y el juego al que le he dedicado tiempo esta semana, de hecho es el que trae el programa de esta semana de Checkpoint, es este juego, es A Space for the Unbound, que es una aventura gráfica, un poco visual novel quizás, que es una cosa preciosa este es un juego que se ha hecho en Indonesia, ¿vale? Y esto es importante porque trata de un barrio rural de Indonesia. Y son un chico y una chica que son novios y están, pues tendrán como 17 años, están en el último año de instituto y están en plan de... qué cosas queremos hacer antes de que se acabe nuestro año de instituto y tengamos que ser adultos y pensar en las cosas de adultos, bla bla bla, ¿no? Y empieza así muy tierno y muy dulce, pero las cosas se empiezan a complicar pues porque resulta que él tiene una serie de poderes que le permiten ver en el corazón de las personas y arreglar las cosas que están mal. Lo único que no siempre sale bien, y ella tiene el poder de cambiar la realidad en sí misma para cambiar las cosas que no le gustan, lo cual no siempre sale bien. Es una historia muy dulce porque trata de que ellos se quieren de verdad, o sea, en todo momento, de principio a fin ellos se quieren de verdad y es lo que les mueve. Y es bastante triste también porque hay unos giros bastante tristes. Duras entre 7 u 8 horas, cuidado, es una aventura con enjundia. Esto no es una historia de estas cortitas de un par de horas, aquí hay historia. Está muy bien hecha y hay una cosa que me encanta y es que hay muchos gatitos en el pueblo, puedes acariciarlos a todos y puedes ponerles nombre a todos. Ay, me encanta. Tú coges un gatito, coges, le acaricias y te dice qué nombre quieres ponerle y te da a elegir 3 nombres, en plan Warlord, Wizard, Track, no sé, por decir, ¿no? Y dices, pues Wizard, es Wizard. Y la próxima vez que vas le dices, ¿qué tal, Wizard? Qué guapo eres, sí. Qué guay. Suena muy chulo, la verdad. Es muy chulo, guay. luego... La premisa es complicada, pero entiendo cómo es medianamente como reflexivo, ¿no? Como te puede hacer reflexionar también de alguna manera. Muy chulo. Sí. Es sobre todo muy, muy mundano en el sentido de es mucho la vida en el pueblo, de las cosas que hacen, pero luego hay esta parte, o sea, esos 2 tercios es la vida en el pueblo y tal, y luego 1 tercio más de fantasía que va cubriendo un poquito más hacia el final del juego, va comiéndose un poco más la parte del juego. Pero es toda la relación entre ellos y cómo va, pues eso, va ahondándose y lo que va ocurriendo pues con sus poderes y lo que va ocurriendo. Es un juego que me ha encantado, me ha parecido una preciosidad y os recomiendo 100%. Creo que os va a gustar muchísimo a los dos, además. Yo jugué a la demo hace muy poquito, justo, así que
lo tengo más o menos reciente, pero claro, una cosa que te quería preguntar es si antes de jugar al juego jugaste a la demo y qué opinión te merece la demo respecto a cómo es el juego después. Es que la demo es básicamente un prólogo del juego. Ah, o sea, pero ni siquiera es parte del juego o en el juego luego aparece también. Es que es el prólogo. Es O sea, es el prólogo, vale. Es que a veces pensaba que a lo mejor era un prólogo como independiente al juego. No, Pero no, imagino que tiene sentido que sea parte del juego, sí. Claro, no, es explícitamente el prólogo, es una parte que te va a entender. Luego se relaciona con lo que va a ocurrir a más de la mitad del juego, pero en principio lo único que aporta es eso, es el prólogo y ya está. Y sí que te enseña eso, las mecánicas básicas, un poco el tono y sobre todo lo bonito, precioso que es el juego, que eso lo puedes Muy bonito. atestiguar, que es un juego súper bonito. Me encanta. Una cosa o sea, que no me gustó tanto de la demo y tampoco creo que sea algo súper problemático y no sé cómo se relaciona esto con los juegos finales, que como decías tú, uno de los personajes, que es lo poco que haces en la demo, que es el chico, tiene la habilidad como de entrar en el corazón de las personas y modificar cosas ahí dentro para, pues no sé, con diferentes fines, ¿no? Y no sé, una cosa que no me flipó fue el puzzle según el cual para poder coger una escalera tienes que entrar dentro de la cabeza de un trabajador que no duerme nada, hacer en su cabeza que se duerma y entonces salir y coger la escalera como que igual es culpa mía, ¿no? Pero como que no, el concepto me parece muy guay y que me parece como una forma un poco demasiado superficial de usarlo, como vale, pues voy a utilizar este concepto de entrar en la cabeza de la gente, ver sus emociones, intenciones y tal, y es al final para que un señor se duerme le pueda robar una cosa, ¿no? El juego trata de eso también. Vale. El juego desarrolla luego de para qué estáis utilizando vuestros poderes y para lo que no. No voy a decir vale, nada entonces, más. vale, sí, no, pues ya entiendo por dónde vas y entonces, vale, entonces Sí. creo que esa cosa me puede parecer guay. Sí, no, y que ahora lo entiendo de otra manera, vale. Pues a tope con él. Como acabamos de decir, si alguien no lo ha probado todavía, hay una demo en Steam. Si alguien tiene Steam Deck, que no sé por qué siempre quiero hablar de la Steam Deck, bueno, porque es lo mejor, Bueno, pero a la vez, como asumiendo que la gente tiene Steam Deck y en realidad 2 personas que escuchan el podcast tendrán el Steam Deck, pero en Steam Deck se juega muy bien. Lo digo Sí, por sí. si alguien tenía la duda y quería saberlo. yo me lo he pasado en la Steam Deck entero, o sea, y perfecto. Pues eso, así que súper recomendado y yo lo añado muy alto en mi lista de pendientes. Yo también. Y por terminar, yo, bueno, ya he comentado y algo más diré, pero no mucho, que he estado jugando en Navidad y ahora todavía sigo un poco, porque es verdad que últimamente estoy jugando muy pocas cosas actuales. No, tampoco sé si es del todo cierto, pero desde luego sí que más, o sea, sí que menos de lo que yo solía jugar siempre, que estaba muy al día de los últimos juegos que salían y demás. Y es gracioso porque justo ahora después voy a comentar un juego que sí que es bastante reciente, pero bueno, el caso es que antes solía jugar a 3 o 4 juegos de actualidad, no por obligación, sí que es verdad que el podcast me ha invitado un poco a hacerlo porque luego tengo un espacio en el que comentarlos, pero sí como que me autoimpuse estar como demasiado al día con las cosas contemporáneas cuando en realidad yo más que nadie no tengo necesidad de hacerlo. Y eso me lleva, bueno, ya a tiempo atrás y lo sigo haciendo a día de hoy, a jugar a cosas con muchas comillas retro, ya que hemos puesto este término un poco a resguardo. Pero juegos que tienen ya su tiempo y yo ahora mismo me los tomo como si fueran cualquier lanzamiento actual, ¿no? Yo tengo mi lista de juegos que quiero jugar y ahí te puedes encontrar un juego de la Vita, de la 3DS, un juego de Sega CD y de cualquier lado, porque es que me da igual, son juegos que quiero jugar y justo ahora más que nunca no estoy priorizando tanto si el juego es de actualidad para priorizarlo a la hora de jugarlo. Entonces eso me llevó a aprovechar, además que es que a raíz de varios años atrás he cogido esta costumbre de cuando, ya no solo por Navidad, sino cuando estoy en casa de mis padres por cualquier motivo, jugar algo muy retro y algo como que no jugaría en la tele grande, en el sofá y con la Play, ¿sabes? Como que cojo esos momentos para jugar cosas así. Y entonces estuve jugando a Snatcher, que es esta visual novel del año 88 que ya hemos comentado, de Kojima, que tiene cosas, pues eso, como ya hemos dicho, muy cuestionables, además como que muy explícitamente relacionadas con lo mismo, ¿no? Porque podía tener comentarios cuestionables en todos los ámbitos, pero sobre todo se esfuerza por tenerlos en uno.
Pero más allá de eso, la parte buena que tiene es todo lo que comentaba de ser un juego que, pese a ser tan antiguo, me ha entrado súper fácil. Yo lo típico que a veces empiezo juegos súper retro solo para ver cómo eran y nada me garantiza que vaya a querer seguir jugando, solo que me los vaya a terminar. Pero claro, si de repente te encuentras, pues como decíamos, con Silent Hill 1 o con este juego, sin darte cuenta llevas un montón de tiempo jugando y tienes interés por lo que está pasando y te lo quieres terminar. Porque una cosa que Kojima sí que ha hecho bien históricamente es hacer historias con buen ritmo, con personajes carismáticos, con ideas, algunas ideas como muy frescas, muy originales. Snatcher, por ejemplo, tiene ya, que yo no sé si el Metal Gear original tenía ya algo así, pero todo lo que tiene que ver con el códec de Metal Gear Solid, por lo menos, ya estaba como en Snatcher, ¿no? De poder llamar a teléfonos, que lo puedes conseguir los números, o bien porque te lo dice alguien, o bien porque lo ves en una pancarta en una parte del juego y demás. Y como que son cosas guays, ¿no? El poder escribir el número a mano y llamar y ver quién te contesta y demás. Entonces, como que conjuga todas estas cosas, ¿no? Como también el arte del pixel art que tiene es muy chulo. Tiene una ambientación que está guay. Es verdad que básicamente es Blade Runner en muchos sentidos, pero también es diferente. Entonces es como que ya se veía aquí al Kojima obsesionado con el cine, que tiene muy claros los referentes que le gustan, las cosas que quiere hacer y que experimenta con cosas chulas. Entonces, no sé, es un juego que me está resultando muy, muy agradable de jugar, pese a ciertas cosas. Tú que lo conoces, Álvaro, no sé si quieres comentar algo sobre él. Sí, a mí me gusta mucho, las ciertas cosas son cosas, pero me gusta, por ejemplo, que resuelve muy bien las partes de disparos, en una época donde no se resolvía nada bien las partes de disparos. De hecho, Policenauts no lo resolverá bien, lo hará mucho peor. Me gusta mucho que la historia tiene un buen ritmo y los personajes son interesantes. El personaje protagonista le pegarías un puñetazo en la cara, eso es un hecho. Me gusta también como... Si quieres enterarte de todo el lore, de todo el world building, está ahí. O sea, tú puedes ir a un ordenador y te cuenta absolutamente todo. Y esta ciudad, todos los detalles de la ciudad, de la política de la ciudad, de las leyes de la ciudad, de los cambios que ha habido. O sea, fácil 50.000 o 60.000 palabras sobre el mundo. Que si te lo quieres te lo puedes saltar y si te lo quieres leer te lo lees. Es una cosa que me parece fascinante, pero está ahí de facto y es una cosa que no tenían por qué hacer y lo hicieron. Y es uno de esos detalles que es como, esto es muy Kojima y bueno, lo que dices de... bueno, también que hay cosas que puedes hacer que haya escenas enteras que no puedas ver por hacer cosas que no deberías, en plan de que te echen de sitios y que ya no puedas volver a entrar, por ejemplo. Qué guay. Son cosas muy Kojima que luego las fastidia con el tratamiento de las mujeres, que es el que es. Pero es que luego todo el resto dices, es que realmente este juego está muy adelantado a las cosas que se están haciendo en la época. Y está muy adelantado incluso a cosas que se hacen hoy. ¿Qué narices? Totalmente. Sí, sí. Todo esto que comentaba sobre el ordenador en el que puedes ver lo del lore del mundo y tal, es lo que hablábamos antes sobre Visual Novel y el hecho de que en un libro toda esa parte sería como X páginas y como que estarían puestas y si se han decidido meter dentro del libro es para que te las tengas que leer. Evidentemente, si quieres saltarte un capítulo, vale, sí, pero en teoría, si te lees el libro como supuestamente hay que leérselo, te lo tendrías que leer. Y aquí es como, ¿quieres saber más sobre el mundo? Hazlo. No quieres, no lo hagas. Pero yo me dio por leérmelo y esa información luego hace que ciertas piezas te encajen mucho mejor y mola un montón sentir eso, como, oye, yo he querido investigar sobre la droga de moda entre la gente joven de este mundo y ahora que sé eso, cuando dicen un comentario lo pillo, ¿no? Es como que entendí esa referencia ahí. Y está guay. Entonces tiene un montón de cositas así y es un juego que está chulo. Sí. Chulo. Y en realidad podría haberme quedado con este y ya no comentar ninguno más. De hecho, Mariela vendrá dentro de poco. Pero ya que además sé que tú también lo conoces bien, Álvaro, y lo comentasteis en Checkpoint, y que yo lo tengo reciente y que eso sí que es un juego más de actualidad, aunque paradójicamente no. El otro juego que me he pasado recientemente es Crisis Core Final Fantasy VII. Reunion. Y... sí. Y muy guay. O sea, también un poco esta sensación como de juego que entra muy bien, que es muy disfrutable, que no pide tanto de ti, y a la vez te da cosas, ¿no? Pues no quiero profundizar muchísimo en él porque, bueno, tenéis, por ejemplo, un programa de Checkpoint en el que lo hacéis mucho mejor de lo que lo puedo decir yo aquí. Pero... y además porque ya llevamos bastante tiempo, pero sí que el resumen con el que me quedo es ese, ¿no? Como que
también podríamos encajarlo como juego retro con muchísimas comillas, pero aquí ha sido actualizado. No sé hasta qué punto se podría decir que este es el típico juego que es difícil categorizar si se quiere hacer como remake o remaster, porque por un lado, pues sí, claramente es un remaster, pero él tiene ciertas cositas como un poco de remake, porque no se ha trasladado tal cual con más fácil de jugar, sino que se han modificado ciertas cosas del sistema de juego. Sí. Pero no sé, que lo he disfrutado bastante. Que Zack es un personaje que del mundo de Final Fantasy VII que pues no conocía mucho, porque mi relación con este universo ha sido muy rara, porque empecé por el remake, luego jugué al original y ahora he venido aquí. Pero me ha gustado conocer a Zack. Es un tío muy majo, ¿no? El típico personaje un poco Ichiban Kasuga, ¿no? Como un tío que dices que quiero conocerle más y me cae muy bien y sería mi amigo y le quiero dar un abrazo. Y sobre todo me quedo con eso. El sistema de combate está suficientemente entretenido y lo que si acaso no me ha gustado tanto, por decir algo, es ciertas áreas de su narrativa. No porque la narrativa en sí esté mal, sino porque la forma de contar ciertas cosas o de presentar a ciertos personajes se me hace un poco barroca además. Y me ha costado ya no entenderlo, porque no es que haya nada muy difícil de entender, pero como que me parecía un poco too much, ¿no? Que también entiendo que es un poco producto de su época. Es un juego claramente de los 2000 muy fuertemente, entonces no sé. Pero en general lo disfruto bastante. Sí, a ver, es un juego que es de los 2000. O sea, es un juego que se explica diciendo es que es de los 2000 y quiere ser de los 2000 y se explica siendo de los 2000. Entonces no hay mucho más que decir del pobre juego. Si no te gusta la estética de los 2000, no te gusta esa idea de todo es barroco, todo es exagerado, todo es más de lo que debe ser, que es lo que fueron los 2000 al final, claro. Pues no te va a gustar. ¿No te gustaron los 2000? Este juego tampoco. ¿Te gustaron los 2000? Pues este juego también. Es que es un poquito eso, sí. Pero no sé, me parece interesante terminar con esto porque también cierra con lo que hablábamos de juegos retro, del juego en su contexto, de cómo es acercarse a un juego ahora cuando en realidad salió en los 2000 y todas estas cosas salen a la luz y aún así ya digo que en el caso de Crisis Core para mí la nota final ha sido muy positiva, solo que con algunas partes de la forma que tiene de construir a sus personajes o de narrar su historia he resonado menos y sin embargo con todos los peinados chulos y los trajes súper pues eso es barrocos, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo, con eso sí que me quedo y me ha gustado mucho, así que quien lo quiera jugar yo sí que lo recomiendo. Es un gran juego. Y sí, y con eso ahora sí que sí vamos a terminar el programa de hoy. Lo primero, muchísimas gracias Álvaro por venir, ha sido un gusto tenerte aquí y ojalá sea la primera vez de muchas. Hombre, pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, ha sido muy divertido, la verdad, así que yo encantadísimo, cuando queráis yo vuelvo. Ya sabes que tienes Golden Ticket para venir aquí cuando quieras, aunque yo no te lo diga, tú me dices, oye, me apetece pasarme este mes y te vienes y sin ningún problema. Y bueno, y muchísimas gracias a ti, Clara, como siempre, que no puedo evitar agradecértelo. Nada, hombre. Para nada, gracias a Álvaro. Yo la verdad es que me lo he pasado súper bien y ha sido un podcast, la verdad es que creo que tremendamente completo. Hemos hablado al final de muchísimas cosas y mira que normalmente hablamos de muchas cosas, pero el de hoy particularmente ecléctico. Muy, muy guay. Totalmente. Y nada, muchísimas gracias a la gente que nos escucha. Ya sabéis que ahora vamos a hacer lo habitual, que es pasar a la sección exclusiva que tenemos para patreon.com/nivel oculto, que es nivel extra. Y Mariela González nos va a traer los juegos indie que ha estado jugando últimamente y que no conoce nadie más que ella. Y a la vez respondemos a las preguntas y comentarios que nos habéis dejado en el post de Patreon. Así que nada, muchísimas gracias por apoyarnos y nos escuchamos el mes que viene.